Ok, prueba de factor de potencia es la prueba que vamos a hacer para lo que es determinar una de las propiedades dieléctricas de los equipos, en este caso de un transformador. Vamos a realizar, con este equipo vamos a validar las condiciones del aislamiento, las condiciones dieléctricas. Normalmente en los transformadores se le conoce como CH, CX o CHX, ¿verdad? Así los interpretan, pero en pocas palabras, el CH es el aislamiento que está entre las boquillas de alta tensión y a tierra o la carcasa, y el CX son las boquillas de baja tensión, como ahí vienen. Las X son el aislamiento que trae en baja. Esta es una de las pruebas, no es la más drástica, pero sí es una prueba que nos va a una referencia del estado de cómo están que guardan las boquillas, el aceite dieléctrico, el papel, todos los elementos aislantes que conforman, en este caso, el transformador de potencia, ¿sí? Se le llama factor de potencia, pero en realidad lo que nos va a dar, es porque nos da un factor, pero en realidad lo vamos a referir a aislamiento. Hay diferentes marcas, bueno, la marca es doble, ahorita ya hay equipos electrónicos que le aplastas a un botón y te da. La diferencia de este equipo, que es un poco antiguo, tiene sus ventajas de que tú le ajustas voltaje, tú le puedes mover, tú ajustas, sí necesita un poco más de expertise, pero también puedes tener más precisión para las pruebas. Este es un modelo M2HD, le podemos inyectar hasta 12 kV, en este caso no le vamos a inyectar 10 kV. Le podemos inyectar a las boquillas de alta. ¿Por qué? Porque las boquillas de alta son para recibir 13.200 volts. Entre raíz de 3 monofásicas te da como más o menos casi 8.000. Entonces, de corriente directa le podemos meter 10 y no le va a pasar nada. No es así con las boquillas de baja. Las boquillas de bajas son para 220 volts. Si yo le meto un kV o más de un kV, la puedo tronar o la puedo dañar. Entonces, en este tipo de transformador nada más lo vamos a hacer de alta contra baja, ¿sí? Le vamos a meter 10 kV. ¿Cómo se hace la prueba? La prueba le vamos a inyectar 10 kV y hay 3 maneras o 3 modos de hacer, como está ahí en el pizarrón. Por ejemplo, el cable, el selector, hay un selector que físicamente es este selector. Este selector me da 3 posiciones: la posición de ground, la posición de guarda y la posición de UST, ¿sí? La posición de guarda, se los voy a explicar y luego les voy a hacer preguntas para que pongan atención, porque ahí es lo bueno. Nos vamos aquí al pizarrón y decimos, por ejemplo, la posición, si yo pongo el selector en la posición de guarda, este es mi equipo, este es ese equipo, aquí está mi cable de alta y aquí está mi cable de baja. Todo esto es el equipo. Aquí yo vengo con mi cable, ¿sí? Este cable es lo que nosotros le terminamos como terminal HT, y este cable lo conocemos como la terminal, ¿sí? BT de bajo voltaje, o la HT de high voltage. Entonces nosotros conectamos el gancho que es de terminal. ¿Cuál es mi terminal? Esta es mi terminal HT, ¿sí? Y mi terminal, falta que la conecten aquí. ¿De dónde salen? Bueno, yo aquí tengo, esta es mi terminal LV de low voltage o de BT, ¿sí? Low voltage, y del gancho, que es esta terminal, que viene siendo este cable que está aquí. No, pues está mal. Ahorita lo conectamos bien. Este no va a tierra, este va aquí, ¿sí? Ahorita ponen un puente ahí de tierra. Ese cable es el cable de referencia. Entonces, este es mi cable de low voltage, o como dice ahí, dice LV, de low voltage, de bajo voltaje. Y este es de alto voltaje, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. Entonces, yo lo pongo en selector. ¿Cuál selector? O sea, yo ya tengo las conexiones. Mi conexión es donde voy a inyectar el alto voltaje, donde voy a medir la referencia, que es el low voltaje, ¿sí? Este sale de acá y este sale de aquí. Después yo de ahí yo tengo la selección. Este es el selector. Yo aquí lo voy a seleccionar. ¿Cuántas posiciones tengo? 3 posiciones. Tengo la posición, yo lo puedo poner en modo ground, modo guarda o modo UST. ¿Quién me dice qué diferencias voy a tener? Pues voy a tener qué es lo que quiero medir, ¿sí? Si yo lo pongo en selector de ground, aquí me dice, la terminal está en alta, este es lo que está midiendo, me dice que va a medir lo que se vaya a tierra y lo que se vaya a través del cable LV, ¿sí? Del low voltage. Prácticamente aquí está la tierra,
Entonces, si yo pongo el selector de ground, me va a medir lo que se vaya a tierra y lo que se vaya a través del cable de referencia, si yo lo pongo en ground. Si yo lo pongo en guarda, ¿sí? Fíjense, si yo lo pongo en guarda, me va a medir solamente lo que se vaya a tierra y me va el cable este que es el de LV, este es el cable de LV y este es el cable de high voltage. Yo inyecto por aquí y lo que se va, se hace un circuito paralelo, lo que se va a través del cable no lo va a medir y lo que se va a tierra es lo único que va a estar midiendo el aparato, ¿sí? Si yo lo pongo en guarda, o sea, me va a guardar lo que esté en el cable. Si yo lo pongo en UST, no me va a medir lo que se va a tierra. Este es HV y esta es LV. Si yo lo pongo en UST, solamente me va a medir lo que se vaya a través del cable LV. O viéndolo acá, viéndolo físicamente aquí. Si yo pongo el selector en ground, ¿qué es lo que me va a medir? ¿Quién creen? ¿Quién me dice qué va a medir aquí? Yo inyecto voltaje aquí, circula una corriente aquí a través del devanado, una corriente se va a través de la carcasa, no la vemos, no la percibimos, pero aquí hay un flujo de corriente, ¿sí? Que se está yendo a la carcasa. ¿Por qué? Porque la tengo en tierra. Y otro flujo de corriente pasa por la boquilla, tengo el devanado, tengo el aislamiento, tengo el aceite y trata de brincar. Pero hay un flujo de corriente mínimo porque no hay ningún aislamiento ideal. Tal vez aquí en la escuela nos manejamos que el aislamiento es finito, ¿no? Bueno, en la realidad no hay finitos, o sea, hay una conducción de corriente mínima. Entonces, si yo lo pongo en ground, me va a medir lo que se vaya a través de la carcasa a tierra y me va a medir lo que pase a través del aceite y a través de los aislamientos y que se vaya a través del cable de referencia. Eso es en ground. Si yo lo pongo en guarda, ¿qué va a medir? Si yo lo pongo en guarda, me va a guardar lo que se vaya allá, nada más me va a medir lo que se va a tierra según el diagrama. Me va a medir solamente lo que se va a tierra. Lo que se va acá, lo que pasa a través del aceite y lo que pasa a través del devanado, dice que me lo va a guardar, me lo va a despreciar. Nada más estoy midiendo las condiciones. Si yo le pongo en UST, no me va a guardar esto. Me va a guardar solamente lo que pasa a través del aceite. ¿Para qué creen que me sirva el selector entonces? ¿Quién me puede decir para qué sirve entonces el selector? Entonces, en teoría, la suma de WARD y de UST sería lo que te diera midiendo el completo de ground. A ver, la suma de guarda. Porque digamos que en una haces la medición de las dos puntas y en la otra lo separas. Entonces, ya hiciste una razón lógica. Si yo pongo en ground, es igual a lo que sumas en guarda más lo que sumas en UST. Esa es una manera que puedes comprobar. El compañero tiene razón, sí jala. Eso es una realidad. ¿Qué otro puedes ver? O sea, a veces cuando tú mides en ground, tú dices, bueno, yo ya saqué, yo en la primera prueba lo hago en ground y digo que me da un buen valor. Si me da un buen valor en ground, ¿tiene caso hacer las otras dos pruebas? Pues sí, ¿no? Porque ya tienes un buen valor, ya tienes un valor. Bueno, si yo quiero saber si las boquillas están mal, ¿en dónde lo voy a poner? Si yo quiero probar nada más las boquillas, el aislamiento de las boquillas, ¿en dónde lo voy a poner? En guarda. ¿Perdón? En guarda. En guarda, exactamente, en guarda. ¿Por qué en guarda? Porque yo aquí voy a inyectar voltaje, aquí va a haber dos caminos. Un camino se va a ir por la periferia de la boquilla y otro camino se va a ir por dentro de la boquilla. ¿Por qué? Porque va a tratar de fluir a través del aceite y del aislamiento y va a traer por acá. Entonces, si a mí me interesa medir la boquilla, yo lo pongo en guarda. Y entonces estoy midiendo solamente el camino que se va a superficial, porque este es el camino, no va a seguir a través del aire. Va a seguir, la ley de Ohm nos dice que va a seguir donde hay menor oposición al flujo de electrones. Donde hay menor oposición al flujo de electrones es a través de la periferia, ¿sí? Tiene varios caminos, me puedo ir por el aire, no se va a ir por el aire, se va a ir por aquí, ¿sí? Al irse por aquí, yo estoy sacando en guarda cómo está lo externo. Al ponerlo en UST, yo estoy midiendo lo interno. Al ponerlo en ground, yo estoy midiendo el total. Si en ground me da mal, yo tengo que determinar, oye, ¿cuál es el problema del aislamiento? ¿Es la boquilla o es el aceite? ¿Qué otro factor es? El papel impregnado. ¿Qué otro factor? El aislamiento interno que traiga, ¿sí?
Entonces con UST yo estoy midiendo solamente el aislamiento interno. Oye, el aislamiento interno yo puedo decir que está bien. Yo tengo duda que el aceite esté mal, luego lo hago en UST. En UST ya, puede ser que sea el aceite, puede ser que sea el papel, puede ser que sea la boquilla de baja, o puede ser que sea algo interno, pero ya muy difícilmente va a ser la boquilla, ¿sí? Entonces para eso nos sirven los selectores, ¿verdad? ¿Sí? El selector, ¿de acuerdo? Entonces esa es la teoría. ¿Cuánto voltaje le vamos a inyectar? La norma te dice que le puedes inyectar mínimo 2.5 kV. Le podemos inyectar 2.5 y le podemos inyectar 10 kV. Ustedes van a sacar, si quieren, ustedes hacen la comprobación. ¿Cuál es la fórmula de factor de potencia? ¿Cuál es la fórmula de factor de potencia? Pues el factor de potencia, tú tienes que la potencia que es igual. Voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Estamos hablando de un sistema trifásico. Raíz de 3, voltaje corriente. Esa es la potencia. ¿Sí? La del FP. Sí. Ahí estaba, el F factor de potencia, pero ese es el factor de potencia ya en cuestiones eléctricas, que al final de cuentas haces la conversión y sale lo mismo. Ahorita vamos a dejarlo aquí y aquí hacen esas dos fórmulas y ahorita vamos a llegar para no meternos a la fórmula de cómo vamos a llegar hasta acá a lo que es el voltaje. Ahorita lo vemos, el valor, para ver de dónde sale el valor que les está dando acá. ¿Ok? Mientras de eso, vamos a ver lo de nomás falta para hacer la prueba, lleguemos la tierra hasta allá. ¿Dónde está la tierra? Ese cable, ¿por qué no lo llevamos allá? Ese cable, Joan, llévalo de la tierra. El cable del que nada, no. Ya lo puse aquí. A ver, Joan, cable. Esa es la tierra, ¿dónde está? ¿A dónde está conectado? Ese. No. A ver, ¿dónde está? Sí, que va por allá. No, pero ese va a la tierra. ¿Dónde está? Sí, este va para acá, pero ¿dónde está la punta de este cable? Es esta. ¿Qué? Bueno, esta punta mándenla allá a la tierra. Mándenla a la tierra. Suéltenla de aquí. Esa tierra que va de la orilla. A ver, ¿cuál es la tierra que viene de la orilla? Esa es azul. Pero es azul, ¿no? Esa azul va a la varilla de después. ¿Dónde está el cable? Eso va a estar aquí. Va a estar seguro. Este sí va hasta el registro, entonces esta es la tierra. Sí. Y el otro aquí lo conectaste a la tierra y este aquí lo conectaste. Bueno, está bien. Si es así, está bien. Nada más porque teníamos conectado ahí. ¿Qué más tenemos conectado? El gancho ese azul, ¿verdad? Pero ese no va ahí. Entonces, si esa es tierra, esto estamos bien, ahí ya podemos hacer la prueba. ¿Sale? Entonces, depende qué es lo que queramos medir. Por ejemplo, pásame el formatito. Aquí tenemos un formatito y el formatito cada quien lo puede hacer, pero por ejemplo aquí ya está en ground, ¿sí? Hoy se los pasamos ya lleno, está en ground, ¿sí? Alta contra baja, todas las pruebas ahorita estas son alta contra baja. Aquí está lo que es ground, es tierra, guarda y UST. Sobre las tres posiciones, la lectura de la medición vamos a tomar, el multiplicador, que son los amperes, los watts, y de ahí ya sacamos la fórmula para lo que es el factor de potencia. Y, perdón, con la fórmula ya sacamos el factor de potencia medido. El CH, lo que yo les decía aquí, pues tiene que ver con las boquillas de alta tensión, que es el capacitor, es como el aislamiento en lado de alta. El CHX es la combinación de aislamiento, el aislamiento de alta es lo que está interno, va a lo que es el aceite, el papel impregnado y todo eso, es el CHX. ¿Por qué? Porque ahí estamos el aislamiento del devanado primario, el devanado secundario, y el CX pues viene siendo el aislamiento simplemente el CX, el aislamiento de las boquillas de baja, ¿sí? Que es lo que vamos a tener. Entonces aquí ya simplemente vamos a, alguien de ustedes nos va a ayudar a presionarle ahí y no dejarle de presionar. Si ven que eso hace un extraño, le tienes que soltar, es un switch de seguridad, presiónalo. Si lo presiona o suéltalo, se bota. ¿Te fijas? Normalmente lo que dicen de la prueba es que debe haber dos personas que estén revisando esto. Sí, pásense para acá porque ahí vamos a meterle 10 kb. Sí, cuelgo arriba de la cuchilla. Cuelgo arriba de la cuchilla y ahí ya se queda. Más arriba, o si quieres, dale la onda y muévelo más arriba. Ahí.
¿Más arriba o qué? Ahí está bien, ahí ya no se brinca. No lo agarren con sus dedos. Sí. Si quieres, sí cuélgalo más arriba nomás para que quede hacia arriba y no rompa distancia ahí. Bájale la varilla, bájale el gancho. Dale la onda y súbelo arriba, cuélgalo arriba luego. Ahí está, ahí se queda. Ahí se queda solo, ahí está bien. Ahora sí. Entonces, ahí lo que la primera es de que tengan el switch, tengan esto, y presiónalo y ahí ya no lo soltamos, ¿sí? Segundo punto es prendemos, aquí ya se arranca el display, el selector debe estar en 1, aquí está el medio y este es el selector que nos va a dar los amperes y este es el selector que nos va a dar los watts y luego de ahí ya despejamos, los watts es potencia, amperes, voltaje y de ahí ya sacamos lo que viene siendo el factor, ¿sí? Bueno, vamos a inyectarle, aquí ya estamos, y vamos a empezar a inyectar, ahorita ahí nomás tengan cuidado ahí con que nadie se acerque ya ahí, vamos a empezar. Ahí ya entró la fuente, y ahí ya estamos inyectando, por ejemplo ahí van 2 kV, 2000 volts, aquí van 4, este es el ajustador que tenemos para ajustar el %, ¿sí? Seguimos inyectando, ahí van 4000 volts, ahí van 5000, 6000, ¿sí? 8000, 9000, ya vamos llegando a los 10000, aquí ya llegamos a los 10000 volts. Aquí más o menos ponemos enfrente y ahí ya llegamos al 10000 volts, ajustamos al 100%, ya tengo ahí ya le estamos inyectando 10 kV. Voy a tomar la primera lectura, el selector lo tengo solamente para tomar amperes, igual lo selecciono y me selecciona amperes y ahí ya me lo da directo, el multiplicador es 1, ¿quieres anotarle? Y los amperes son 7, ¿sí? Amperes son 7 miliamperes, el multiplicador es 1. Aquí te lo da directo, si quieren tomarle la foto, ¿verdad? Te lo da directo, aquí es la escala del voltaje que inyectamos, aquí te lo da directo, el multiplicador en amperes quedó en 1 y este quedó en 7, ¿sí? ¿Quieres que le saque el cojero para que pueda? Y ya está compartiendo nomás. Uy, grábalo si quieres, ahí está. Ok. Seguimos. Ya que tomamos los amperes, este selector ya no se mueve. Cambiamos nada más este selector al centro y ahora requerimos los watts. Este selector yo ya no lo voy a cambiar y ahora voy a requerir, nomás tengan cuidado porque estamos inyectando ahí 10 kV. ¿Sí? Aquí los watts, para seleccionar cuáles son los watts, se me tiene que deflexionar la escala en lo mínimo. La escala en donde se deflexione, por ejemplo, aquí me voy hasta la escala, normalmente es la última, ¿sí? Aquí ya, donde regrese, ahí es los watts. Ahí se me regresa en 1.2. 1.2, si quieres. El multiplicador es 1, es 1.12 en watts. Sí, es 1.2, el multiplicador todavía no te lo paso, los watts es 1.2. Y el multiplicador no es 1, el multiplicador es diferente. Acá está el multiplicador. Este fue el multiplicador de amperes y este es el multiplicador de watts. ¿Sí? Nada más como no lo veo, le voy a mover tantito aquí para ver el multiplicador. Ahí está, punto 2. El multiplicador es punto 2. Y anótale otro valor ahí de los picofaradios en CH. Los picofaradios en CH son 200 por 19.1. Ponlo acá abajo. CH, picofaradios, que eso nos va a servir para comprobar lo que vimos ahí, de que ground es igual a guarda más UST. Son 200 por 19.1. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya hicimos la primera lectura en ground. Vamos a hacer la segunda lectura. Para hacer la segunda lectura regreso otra vez, regreso el selector. ¿Sí? Picofaradios son, picofaradios, PF. ¿Sí? Y regresamos el voltaje. El voltaje lo dejo a 0. ¿Sí? Si quiero puedo soltar. Si no, lo puedo seguir así. ¿Sí? Vuelvo a tomar. Y ahora sí, cambio el selector a guarda. ¿Sí? Ya tengo el selector en guarda. Otra vez vuelvo a inyectar. Voy a inyectar 10 kV y ahí va. Me aseguro que sean 10. Aquí lo ajusto al 100% y ahí quedó. Amperes me lo da directo. ¿Sí? 1.1. 1.1 por 1. Amperes. En los amperes aquí abajo. Guarda, sí. ¿Sí? Nos vamos a los watts. ¿La escala va a ser la misma? La escala en amperes sí.
En watts todavía no te la digo. Bueno, en watts sí va a ser la misma, va a ser .2. Y lo mínimo que se deflexionó es .1. .1 por .2 en watts. Sí, los picofaradios son 200 por 3.4. ¿Sí? 200 por 3.4. Para que no batalles, aquí ponle ground y aquí guarda. ¿Sí? Entonces regresamos y ya. Y cambiamos, ahora la vamos a hacer en UST. ¿Sí? Ahora va la última en UST. Igual subimos hasta 10 kb. En UST estamos checando más bien lo interno. ¿Sí? Amperes 5.5 por 1. 5.5 por 1 de amperes. Watts 0.9 por 0.2. ¿Sí? Picofaradios 200 por 15.7. Ya le puedes soltar ahí. Y ahí se corrieron las 3 pruebas. ¿Sí? Si aquí ya el primer valor que te dio fue el factor de potencia debe ser menor al 1%. Aquí nos dio 7 amperes por 1.2. La fórmula para calcular el factor de potencia, ya sí vimos que la potencia es igual a V por I. Aquí viene, vamos a dividir los watts. ¿Se trajeron el manual, Charlie? ¿No se trajeron el manualito de donde está del GOT? Nomás para que les pongan la fórmula, pero la fórmula es esta. La fórmula es potencia, que viene siendo 1.2 por 0.2, 1.2 por 0.2, viene siendo 0.24 entre los amperes por 10, entre 7 por 10. El primero es factor, el CH salió un factor de 0.34. Sí, esa nota lo iban a empezar. El de ground salió en 0.34, que está bien. Y luego el otro es igual, es 1.2 por 0.2. Son 0.22 entre 1.1. Ese sí está alto, el otro da muy alto, es 2, el de guarda. Yo creo que es por las boquillas. Porque acuérdense que con el factor de externo medimos suciedad y medimos boquillas. Y luego el otro es el UST, que es lo interno. Es 0.9 por 0.2 entre 5.5 por 10, 0.327. ¿Sí? Ahora los microfaradios, los picofaradios, aquí, ¿qué le pusiste, George? Que no lo vi. ¿Dónde está? 219.1. ¿Por qué 200? ¿Te dije 219? ¿O 200 por 19? Era 200 por 19. Era 200 por 19. Sí, aquí era 19.1. Es que aquí era, 19, en el CH 19.1. 200, pero pues todos se multiplican por 200, mejor le quitamos el 200. Y luego en el de guarda, ¿qué te dije? No, el de guarda es que no estás en... 3.4. ¿Cuánto era? 3.4. 3.4, ¿no entendí? 3.4. Y en el otro, en el último, 15.7. 15.7. Y ahí está. Entonces sumen 15.7 más 3.4. ¿Qué son picofaradios en la 19.1? ¿Cuánto? 19.1. 19.1. ¿Y cuánto teníamos? 19.1. Entonces ahí se comprueba que el ground es igual a guarda más UST. Con ese puedes comprobar que el equipo hizo bien la prueba. Los picofaradios que nos dio son picofaradios, nomás que le quité los 200. Son 200 por ese, nomás que pues como todo se multiplicó por 200, lo dejamos así. Sí. No es micro. Son picofaradios, PF.
Sí. O sea, esos son los valores que nos dio de picofarados. ¿Sí? Ok, entonces, ¿por qué guarda nos dio alto? ¿Por qué? O sea, el factor de potencia no es una norma, no es un valor, son valores de referencia. Pero, por ejemplo, aquí nos dice que ¿qué podemos, o sea, qué usted, ahora sí, interprétenme los valores, de los valores que obtuvimos, díganme qué perciben? O sea, en guarda obtuvimos ¿cuántos son estos? ¿No lo notaste, Giovanni? ¿De cuánto fue el factor? .34. Y luego en otro 2. Y en el otro .327. ¿Qué nos dice eso? Que las boquillas pueden tener algún fallo en el aislamiento. Puede ser que tengan algún fallo, pero 2%, esta prueba es de referencia, no es tan, o sea, no es tan, yo no puedo decir que con esa prueba ya la boquilla está dañada, no lo puedo decir, aparte yo ahí ya les puso, ¿verdad? Que la porcelana es un 2%, entonces, y es lo que nos dio 2%, o sea, nos dio al límite. Pero sí se fijan que el aislamiento externo es más débil que el aislamiento interno. El aislamiento interno nos dio .34. O sea, aquí quiere decir que el aceite, ¿sí? Está bien, ¿verdad? Quiere decir, cuando yo medí el CHX, sí saben la regla de los paralelos, ¿no? Yo estoy midiendo, cuando yo la pongo en ground, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo lo que se va hace un paralelo entre lo que se va a tierra a través de la boquilla y lo que se va internamente. Y lo que hace es que es un paralelo. Y el resultante del paralelo es que es menor a la menor. ¿Sí? Entonces te da .34 y por eso en el otro te da .34. O sea, coincide también con esa regla de los ¿Te pongo el paralelos. 331 el proyector? ¿Cómo? ¿Te pongo el 3531 el proyector? No, está bien, sí, con eso. Nos vamos ya con la fórmula. Ahorita si quieres nomás le ponemos la fórmula. Y el otro, el .3, aquí nada más tenemos que ver que punto, ¿dónde está el aislamiento más débil? No, internamente, pues en las boquillas de baja, ¿verdad? Porque cuando metí el UST, estoy midiendo el aislamiento de la boquilla de baja, estoy midiendo el aislamiento del aceite, el papel impregnado y todo lo interno, y me dio un poquito más alto, me dio .327 contra .34. Cuando medí 34, ¿qué medí? Nada más medí el CH, o sea, nada más medí lo que se fue a tierra y lo que se fue a tierra a través de lo de alta tensión, de la boquilla de alta tensión. Eso es lo que más o menos interpreta, ¿verdad? de los resultados de la prueba. Entonces este factor de potencia es más que todo para poder tener una referencia de dónde está el problema. Hay otras pruebas que tienes que hacer. Por ejemplo, yo aquí necesitaría corroborar una prueba de aceite para ver la rigidez eléctrica. Yo necesitaría probar otro tipo de pruebas, resistencia a aislamiento, para ver cómo andan los índices de absorción y polarización, y ya con eso poder determinar que el aislamiento esté bien en este equipo, ¿verdad? Pero esto es una de las pruebas que se le hacen para sacar las condiciones dialéctricas. ¿Dudas, preguntas del equipo o de la prueba? ¿Sí? ¿No tienen dudas, preguntas? ¿Sí? Todo está claro. De los botones, pregunten si tienen alguna duda de los botones de aquí. La palanquita esta. ¿Cuál palanquita? A ver si ese es el ¿Cuál? selector. A ver, tenemos 3 selectores. Tenemos el selector de el multiplicador de amperes. Yo lo puse en 1, pero lo pude haber puesto en .2, ¿sí? Y me tiene que dar lo mismo. Lo pude haber puesto en 2, ¿sí? Y me cambia. Al cambiarme este selector, si se fijan, me cambia el selector de watts. Por eso, si yo lo puse en 1, ya no lo muevo. Donde yo tome la lectura de amperes, si yo la tomé aquí en 1, ya no lo muevo, porque si lo muevo, me va a cambiar la escala de acá, ¿sí? Ya no va a coincidir. Ya no va a coincidir. Esta escala no se mueve. Esta va en función con la escala que yo le muevo al inicio. Por eso esta nada más donde yo lo ponga aquí es donde yo voy a tomar la referencia de los watts. Pues es el medio. Yo sea que lo muevo para acá, estoy midiendo amperes. Lo muevo al centro, no mido nada. Lo mido acá, mido watts, ¿sí?
está en el display, me refleja. Esos son los selectores, este es el indicador de amperes, de watts. Este es el ajustador. Para sacar la medición de watts, la escala se tiene que deflexionar casi a 0. Entonces con este yo lo ajusto y lo voy dando hasta donde ya me diga, ya me llegó, esa es la lectura. Por eso les digo, este es un poco más sensible y más de manual. Los equipos más modernos que están ahorita, tú no les tienes que hacer todo esto. Simplemente le alimentas los datos, haces las conexiones y te da una lectura. ¿Cuál es la diferencia? Ventajas y desventajas de un equipo moderno. Las ventajas es que es más rápido, pero si no le sabes, puedes hacer más la conexión y ese equipo te va a dar una lectura. Y esa lectura puede ser que sea errónea o puede ser que sea buena. Aquí con este te das cuenta, ¿va? Porque tú le estás moviendo y dices, espérame, como que la aguja se está moviendo muy rápido. Entonces ya te das cuenta y revisas, o le estoy ajustando mal o es un selector. En los electrónicos ya nada más le das un botonazo y las conexiones. Pero ese, si tú tienes algo que no hayas considerado, te va a dar la lectura, ¿verdad? No tienes esa sensibilidad. Es como el TTR. Ustedes tienen un TTR digital y un TTR analógico. El analógico tú le vas dando vuelta al crank y el crank se pone duro cuando hay corriente excitación, ¿sí? Y ahí te das cuenta de que o tiene un corto o hiciste mal una conexión o no le puedes dar vuelta al crank. Y cuando le des electrónico, tú lo conectas y le pones el botón y te da la lectura. No te das cuenta. O sea, son ventajas y desventajas, ¿verdad? El otro es más rápido, pero tienes más facilidad de que te puedas equivocar. Este también no es tan rápido porque tienes que andarle moviendo al selector. Al otro tú le das un botonazo y te corre primero la prueba en ground, termina en ground y luego tú estás acá sentado y él te hace la otra prueba y luego te hace la prueba y luego ya te arroja los resultados. Y ya nomás lo copias o lo imprimes, ¿verdad? Aquí pues tienes que hacer cálculos a mano y tienes que hacer eso, pero pues es bueno porque igual también ejercitas ahí lo que es la mente y sabes de dónde estás, si no nada más estás copiando valores y no sabes de dónde salió. Aquí por ejemplo pues ya les puso ahí de dónde sale la capacitancia, cómo es la capacitancia, que tiene que ver con una reactancia capacitiva, ¿sí? Con una velocidad angular y con la corriente. Entonces tienes que ver ahí y de ahí viene después la fórmula de lo que es el factor de potencia, ¿verdad? Nosotros cómo sacamos nosotros la fórmula del factor de potencia. Es igual la potencia es igual a V por I, ¿sí? Entonces la potencia es igual a V por I, ¿sí? Despejamos nosotros en lo que viene siendo el factor, no, pero lo despejas del factor de potencia, chécate ahí la fórmula del factor de potencia, viene más abajo, es V por I, ¿sí? Potencia es igual a V por I. Y el factor de potencia es un porcentaje del factor de potencia. Entonces la potencia pasa dividiendo y te queda V por I. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo. Es así, o mira. Aquí trajo. Más que ya no me dejaron. ¿Dónde le borro? Aquí lo notamos. Tú tienes que, primeramente partimos que la potencia es igual al FP V por I. ¿Sí? Sí. Y luego tienes que el FP, el factor de potencia, es igual a la potencia entre V por I. ¿Sí? ¿Cuál potencia? Aquí, ¿cuál sacamos? Los watts. Son los valores que sacamos en watts. ¿Sí? ¿Cuál otra? El voltaje, ¿lo conocemos? Pues sí, es lo que inyectamos. ¿Cuánto inyectamos? 10 kV, pero podemos inyectar 10 kV o 2.5 kV. En este caso inyectamos 10 kV. ¿Cuál es la corriente? La corriente pues es la que sacamos. Por eso ahí el equipo te da, ¿qué nos dio? El equipo te dio, esto es igual, factor de potencia por 100, aquí me faltó. Entonces esto es igual a la potencia que está en watts, ¿sí? Entre el voltaje y lo que es la corriente, pero la corriente está en miliamperes, ahí. Lo que nos da son miliamperes según ese equipo. Y el voltaje aquí está en volts, en kV, ¿verdad? Aquí nosotros le inyectamos 10.000 volts, ¿sí? Y estos son miliamperes. Si yo lo quiero transformar a amperes, lo tengo que dividir entre 1000, ¿sí? Por eso 10 kV con 1000 se va y queda 10. Por eso nosotros la fórmula quedó así. El FP es igual a los watts entre 10, porque ya está eliminado, y la corriente.
Esa es la fórmula para sacar el FP. Lo que nosotros sacamos, sácate el valor que sacar el primero en ground, ¿qué valor tienes en amperes? Más para que lo corroboren, que es la fórmula. 7 miliamperes. 7 miliamperes, pero en watts, ¿qué teníamos en watts? ¿Sí? 1.2. ¿Qué es? 1.2 por un multiplicador, ¿no? De 0.2. Sí. Esos son los watts. Y luego teníamos entre la corriente, ¿cuánto era la corriente? 7 miliamperes. Entre 7 miliamperes. entre 7 entre 7, pero también era entre 10, ¿verdad? O por 10, digamos, la corriente era por 10, entonces era y luego lo multiplicábamos por 100 y eso ya quedó, ¿sí? Aquí, si tú lo multiplicas por 100, aquí lo que hicimos es que se va el 10 y pues lo reducimos a multiplicarlo solamente por 10, ¿sí? Pero es la fórmula, o sea, si se fijan, todo parte de esta fórmula del factor de potencia. Potencia FPV por I. Si yo quiero en por ciento, pues lo multiplico por 100. Entonces, lo que ya tuvimos, que eran los watts, el valor de watts que teníamos, ¿sí? Lo dividí entre los amperes, pero en amperes ya solo por los multiplicadores, y lo multiplicamos por 10 y ese es el FP que sacamos. Esa es la fórmula. Pero sale no se inventa algo nuevo, sale de las mismas leyes. Sale de lo que es la potencia, es igual a V por I, o sea, lo que ya todos manejamos desde que empezamos a ver eléctricos, circuitos eléctricos, viene de ahí, ¿sí? El FP, por eso le llaman factor de potencia, que no tiene nada que ver con el factor de potencia que manejamos acá reactivo, no tiene nada que ver, simplemente se le llama FP porque viene de ahí, ¿verdad? Pero si se fijas, la prueba no te da, o sea, no es que me dé el factor de potencia del transformador, no te lo da, o sea, puede ser que nos confundamos, te da las pérdidas dieléctricas o te da las condiciones dieléctricas, así le pusieron porque así sale de la fórmula, la potencia es igual a V por I, y el FP está ahí, es la misma fórmula que nosotros manejamos, en la realidad tú tienes una potencia, ¿de qué va a depender tu potencia? La potencia pues va a depender de la potencia reactiva y la potencia activa que tengamos, y ahí tienes tu factor, ¿sí? Pero bueno, más o menos para no revolverlos mucho, sale de la misma fórmula, y aquí tenemos, lo importante de esto es que entendamos el selector, en qué selector lo vas a poner. En los equipos electrónicos también te lo pregunta, o te lo da automático, te da las mediciones en 3, y que interpreten, esto es lo más relevante, que interpreten, si yo lo tengo en ground y me da este valor, pues el problema ¿dónde lo puedo tener? ¿Sí? Lo puedo tener en la boquilla, en la carcasa, lo puedo tener internamente. Si la prueba aquí, como ya lo vimos, que fue en ground y me está dando alto, ¿sí? Pues entonces aquí en ground ya no tiene nada que ver, perdón, en guarda ya no tiene nada que ver lo interno, ya me está guardando, entonces quiere decir que está despreciando el valor interno y nada más me está midiendo este otro, ¿verdad? ¿Sí? Y luego después en UST, ahí es la prueba más drástica porque eso me está revisando lo que es lo interno. Si ustedes entienden este concepto, ¿por qué? Porque ahorita estamos probando un transformador. Si yo quiero probar una cámara de arqueo, de un Dritcher, de un seccionador, de un interruptor, ¿en dónde lo voy a probar? Pues lo voy a probar con UST, porque ese me va a probar lo interno, ¿sí? El vacío o el gas SF6 o lo que yo tenga interno, si fuera un interruptor. Entonces, ustedes entienden el concepto de que por qué pruebo, qué medición puedo tener en el selector, yo ya sé cómo le voy a poner para probar una cuchilla, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en una cuchilla, pues no lo voy a probar, ¿me serviría probarlo en UST? Pues no. Aquí voy a probar solamente el aislamiento, voy a abrir la cuchilla y voy a probar de aquí a allá. ¿Dónde voy a poner el selector? En ground. ¿Por qué? Porque me va a medir lo externo. En ground o en guarda me va a dar lo mismo. En UST no me va a medir nada. En UST me va a dar, pero es una lectura irreal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que intentamos interpretar, ¿verdad? Pero si en lugar de un aislamiento sólido yo tuviera una cámara de SF6 o algo interno que yo quiera medir, ahí sí voy a medir el UST. Entonces, esa es la diferencia que hay. Preguntas, muchachos, dudas que tengan. Ya. Sí. Bueno, pues no sé, Ove, ¿te dan alguna pregunta? Agradecerte más que nada. Tenemos el equipo, digo, es dañoso y
muy poca gente realmente lo domina. El apoyo a los alumnos conmigo y muchas gracias por la demostración. Ah, bueno, no, pues cualquier duda que tengan como quiera, pues nos lo hacen saber. Igual se les digo ya. Pero por ejemplo, los transformadores grandes de potencia están a mero arriba. Entonces se pone una persona a cierta distancia y otro que está operando el equipo se pone aquí. Y oye ya, y los dos tienen que haber una coordinación para que pueda operar. Ya vimos que si uno y otro no prende, entonces tenemos que tener, son switches de seguridad. Oye, veo algo raro, alguien le suelta. Entonces, este es para el que está haciendo las conexiones. Ya han sucedido accidentes. Entonces, la seguridad es de que el que voy a hacer las condiciones, yo me llevo un switch. ¿Para qué? Para que Javier o fulano, el que esté haciendo la prueba, no va a interpretar que ya está lista si le meta. Entonces, se lo debe llevar el que está haciendo las conexiones. El que va a hacer las conexiones se lo lleva. Hace las conexiones y él tiene la garantía de que no le va a meter voltaje hasta que ya él diga que ya está listo. Entonces, cuando él ya hace las conexiones, se retira y le dice al que hace la prueba, adelante, pone. Sí, es su seguridad el que va a hacer la prueba. Porque también pasa que por comodidad nos ha tocado ver que por comodidad lo que hacen es que los puentean, les dejan cinta y dicen, no, está bien, jala, pero ya te estás brincando un bloqueo de seguridad. Gente lo hace por no batallar y yo he encontrado que cuando hacen pruebas ya los tienen así como con cinta oprimidos, o sea, pues para que lo está bypaseando el switch. Eso no debe ser. O el que está haciendo la prueba tiene los dos y desde aquí tampoco debe ser, ¿verdad? Claro, si tienes visibilidad, pues sí, pero lo ideal sería al menos un tercero que es el que tenga otra visión del que está haciendo la prueba. El que está haciendo la prueba se clava aquí y está aquí y pierdes visibilidad. Entonces mínimo debe ser otro que esté a un lado, algo que tenga una visión. Se está acercando a alguien, le suelta, ¿verdad? Esa es lo importante. Lo que ya vimos del selector. El selector si se fijan, le bajamos al voltaje y luego ya le cambiamos aquí al selector. El selector trae para un cable red y blue, o sea que yo es indistinto. Yo lo pude haber puesto aquí o lo puedo poner acá, o sea, es indistinto. ¿Sí? No más que si yo lo pongo en blue, yo tengo que seleccionar el blue o tengo que seleccionar aquí rojo o azul. Igual aquí, rojo o azul, o en este caso azul. Entonces, me da para dos cables, que es indistinto, ¿sí? Y luego vemos aquí que viene siendo el variac, que este es como un variac. Aquí yo le inyecto, ¿sí? Voy inyectando, ahorita no estoy inyectando, pero aquí es el variac y lo regreso, ¿sí? Aquí está mi switch de reversing para poder cambiar la polaridad. En este caso no se la cambiamos, pero no varía mucho, ¿verdad? Son los fusibles de protección. Si yo le meto un pico de voltaje, se me va a botar el fusible. Fue lo que checamos ahorita, que no jalaba, y revisé los fusibles. Estaban buenos, los vamos a poner. Y este es el switch principal. Aquí lo arranco y lo paro, ¿sí? Entonces no tiene mucho, casi todos traen lo mismo, traen un switch principal. Y aquí me va indicando cuando ya este foquito se prende, está inyectando alto voltaje, ¿sí? Lo que ya vimos acá, pues ya vimos que es la escala de los kV. Aquí le metimos 10 kV. Aquí seleccionamos amperes, aquí seleccionamos si yo quiero ver amperes o quiero ver watts. Cuando vea watts, pues ya me iba yo a la escala máxima y de aquí yo ya hasta donde la aguja se hiciera que el rebote que se regresara, lo más hasta ahí me iba. Esa es la lectura. Aquí me da los picofaradios que me ayudó a corroborar para ver si la prueba está bien hecha, o bien también tener una referencia en picofaradios, ¿verdad? De perles. Eso es lo que tenemos. Básicamente, pues ese es el switch donde es el controlador, y ya lo demás pues son lo que tenemos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pues ahora sí terminamos.